Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir y a analizar El Caballero de Olmedo, una de las obras de teatro más famosas y reconocidas de Lope de Vega. Vamos a ver juntos un análisis detallado de la obra y de sus temas principales, pero si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Resumen por actos del Caballero de Olmedo. El Caballero de Olmedo es una obra teatral, aunque esté escrita en verso, y además se encuadra dentro de la literatura del Siglo de Oro. ¿Qué nos dice esto sobre su estructura? Que va a estar dividida en 3 actos, uno de introducción, otro de desarrollo en el que se suceden los hechos más importantes y los que enredan la historia, y un acto final en el que todo se soluciona. ¿Nos acompañas en este resumen acto por acto del Caballero de Olmedo? Acto primero. En el comienzo conocemos al que será el protagonista de la historia, el hombre al que acompañaremos durante toda la trama. Su nombre es Don Alonso, y de él sabemos que es un noble caballero de Olmedo. Pronto descubrimos también que en ese momento está viajando hacia la feria de Medina del Campo, un pueblo de la provincia de Valladolid, España. En el trayecto lo acompaña Tello, su fiel compañero y sirviente. Algo ocurre por el camino que rompe todos los esquemas de Don Alonso, que esperaba un viaje tranquilo. La razón de tal giro de los acontecimientos es Doña Inés, una bella mujer de la que el protagonista se enamora nada más verla. Aunque Doña Inés es en realidad una dama noble, Don Alonso la conoce vestida de labradora. La diferencia de estamento social no frena a Don Alonso, que contrata a Fabia, una alcahueta que sigue el arquetipo creado por Fernando de Rojas en La Celestina, obra de la que también tenemos resumen en tunovela.es. Acto segundo. En el acto segundo es cuando comienza la verdadera historia y los acontecimientos comienzan a desenvolverse. Lo primero que vemos en escena, o en el papel, porque al final somos lectores y no espectadores, es a Fabia entregándole una carta a Doña Inés de parte de Don Alonso. Para acercarse a ella sin que descubran sus verdaderas intenciones, Fabia, experta en el arte de mentir, se hace pasar por una vendedora de cosméticos. Mientras habla con la joven, aparece Don Rodrigo, el prometido de Doña Inés, junto a su amigo Don Fernando. Por suerte para Don Alonso, Fabia se las arregla para que Doña Inés lea su carta y la responda, llevándole este tesoro en forma de respuesta al protagonista. En su misiva, Doña Inés acepta el amor de Don Alonso y le cita en su casa para entregarle un listón verde de chinelas. Cuando Don Alonso acude a la cita, ve como Don Rodrigo y Don Fernando, que estaban dando un paseo, encuentran el listón verde que le ha dejado Doña Inés. Don Alonso decide irse para no ser descubierto. En el momento en el que Doña Inés descubre que es Don Rodrigo quien tiene el listón, se enfrenta a Fabia, pues piensa que la alcahueta le ha engañado para que se enamore de verdad de su prometido Don Fernando, pues en el fondo Doña Inés nada siente por él. Fabia le explica que no es así, que su amante es el Caballero de Olmedo. De vuelta de nuevo hacia Medina, Tello advierte a su señor de los peligros de pretender a una mujer prometida, usando además los embrujos de una Celestina. Mientras tanto, Doña Inés ruega a su padre Don Pedro que le libere de su boda con Don Rodrigo, pues reconoce en su fuero interno que está enamorada del Caballero de Olmedo. Obviamente, esta segunda parte no se la dice a su padre, sino que le miente diciéndole que la razón por la que no quiere casarse es que en realidad desea meterse a monja y entregar su vida a Dios. Por supuesto, suponiendo veraces y honradas las palabras de su querida hija, Don Pedro accede a cancelar el compromiso con Don Rodrigo. Doña Inés parece que ha aprendido rápido y bien de Fabia, pues se las ingenia para que sean la alcahueta y Tello quien le enseñen latín y canto, asignaturas imprescindibles para entrar al convento. Al poco tiempo se celebra una nueva feria en Medina del Campo, a la que Don Alonso acude ilusionado por la posibilidad de volver a ver a Doña Inés, aunque al mismo tiempo sigue nervioso por haber soñado que su destino era encontrar la muerte en el evento de Medina. Desafortunadamente, Doña Inés no puede acudir a la feria, pues ninguna futura monja lo tiene permitido. Acto tercero y último. Como de alguna manera Don Alonso había previsto, todo llegará a su fin y ocurrirá una gran tragedia en la feria de Medina del Campo. En este acto final de la obra de teatro de Lope de Vega,
don Alonso vuelve a ser protagonista y héroe. Primero porque se luce como picador de toros ante la mirada envidiosa de don Rodrigo, que lo reta. En este enfrentamiento para ver quién torea mejor a caballo, don Rodrigo cae del caballo y es su contrincante, don Alonso, quien lo rescata, provocándole aún más rabia y vergüenza al caído. Una vez la feria ha acabado, don Alonso regresa a Olmedo, pues tiene obligaciones que cumplir allí. Por el camino, don Rodrigo y don Fernando lo asaltan. En un principio, el protagonista no teme que nada le pueda pasar, pues había salvado la vida de don Rodrigo apenas unas horas antes y pensaba que éste se sentiría en deuda. Sin embargo, se equivoca, pues es asesinado en ese mismo momento. Es Tello, su fiel criado, quien descubre el cuerpo inerte de su señor, mientras en otra escena, doña Inés se atreve por fin a contarle la verdad a su padre, que accede a que se case con don Alonso. Tello vuelve a Medina del Campo con la triste noticia para encontrarse a don Rodrigo tratando de pedir de nuevo la mano de doña Inés. Tello entonces explica lo ocurrido ante el rey, que se encuentra también en escena, y pide que se haga justicia. El monarca no duda en ordenar la ejecución de don Rodrigo y don Fernando por el asesinato del caballero de Olmedo. El poema del caballero de Olmedo. El Caballero de Olmedo es una obra de teatro escrita en verso, por lo que también puede considerarse un poema largo y dramatizado. Esto es algo muy común en el teatro del Siglo de Oro y que también vemos en otras obras como El alcalde de Zalamea o Fuente Ovejuna, ambas resumidas en tunovela.es. A través de cada uno de los versos, estrofas, escenas y actos, Lope de Vega logró construir una tragicomedia que es ya un clásico de la historia de la literatura. Análisis de los temas principales del Caballero de Olmedo. Podría decirse que el tema principal del Caballero de Olmedo es el amor, pero entonces nos estaríamos olvidando de que esta obra de teatro es una tragicomedia, y que a la comedia, a la historia de amor, debe acompañarle la tragedia. Por lo tanto, la muerte forma también parte del argumento de esta obra, y eso es lo que vamos a analizar a continuación. ¿Cuál es el tema principal del Caballero de Olmedo? Como comentábamos, la muerte y el amor se dan la mano en esta obra para guiar las acciones de cada personaje y los hechos principales. Es curioso que amor es la palabra que abre el primer acto y un monólogo inicial de carácter muy filosófico que don Alonso recita expresando lo que para él supone este sentimiento. ¿Qué se deja ver tras este monólogo? Las ideas que el propio Lope de Vega tenía sobre el amor, de corte muy renacentista. El autor consideraba el amor como algo divino, que entra a través del ojo y que tiene más que ver con el alma que con la razón. De ahí que don Alonso se enamore a primera vista de doña Inés. De este modo, el amor que desarrolla don Alonso es el del amor cortés. Por eso concibe a doña Inés como una diosa a la que debe conquistar con galantería. Si se separa de ella, lo siente como el mal, como una muerte. Aquí, por tanto, es donde aparece el segundo elemento. La muerte en el Caballero de Olmedo. En el Caballero de Olmedo el amor no se entiende sin la muerte, siempre en dualidad y confrontación. De hecho, es el amor el que lleva a don Alonso a la muerte. ¿Cómo? El protagonista se pone indirectamente en peligro cuando se enamora de doña Inés, que ya estaba prometida. Don Alonso siente siempre esa amenaza, soñando con ella, pero ignorando esas premoniciones y las propias advertencias de Tello. Don Alonso tiene siempre presente ese miedo a la muerte y su presencia. La ve en sueños, aunque hasta el último momento piensa que el amor y el honor se pondrán por delante. En otras obras del Siglo de Oro ocurre así, pero Lope de Vega da un giro total a los acontecimientos y nos presenta un final diferente en el que el destino de los personajes no es amarse, sino morir sin hacerlo. Lope de Vega no dejaba puntada sin dar, y especialmente en los últimos versos incluye muchos símbolos que nos avisan de que la muerte está cerca. Uno de esos símbolos es que el asesinato de don Alonso se produzca entre Medina y Olmedo, es decir, entre el lugar donde está doña Inés y por tanto su amor, y el lugar que representa la muerte, pues no está con doña Inés. No obstante, Lope de Vega no cesa de introducir el amor donde antes estaba la muerte.
Por eso, justo después del ataque de don Rodrigo a don Alonso, Lope de Vega nos traslada a la escena en la que doña Inés pide a su padre que le case con el caballero de Olmedo. La vida, el amor, son tan evidentes que nos hacen pensar que quizá don Alonso no ha muerto. Tampoco podemos olvidar que don Rodrigo hace lo que hace movido por su amor propio, su orgullo y su ego, y por los celos, que derivan del amor obsesivo hacia doña Inés. Los estamentos sociales en el caballero de Olmedo. Quizá no es un tema tan evidente como el del amor y la muerte, pero los estamentos sociales están presentes en la obra. Lo están desde la idea del inmovilismo social, es decir, la idea de que cada persona debe permanecer en el estamento social que le corresponde. Esto se ve cuando en un principio don Alonso cree que se ha enamorado de una labradora. Se plantea lo inadecuado que sería una relación entre ambos al ser él un caballero. Sin embargo, pronto sabemos que doña Inés no es labradora y por lo tanto se mantiene el inmovilismo. El papel de la mujer y el honor en el caballero de Olmedo. La mujer es la poseedora del honor de la familia y más concretamente del honor del padre o el marido. Una deshonra, como una violación o el acoso sexual, no lo es hacia ella, sino hacia los hombres de su alrededor. Esta idea sobrevuela todo el rato la obra del caballero de Olmedo. Aunque no llega a producirse una deshonra, todo lo que tiene que ver con la honra de Inés, reflejada en su matrimonio, pasa por manos de su padre. Es él quien decide con quién se casará su hija, movido a su vez por las órdenes del rey. En consecuencia, si doña Inés quisiese casarse con otro hombre, tal y como ocurre, es su padre el que debe darle el permiso. De no hacerlo, doña Inés no estaría decidiendo por sí misma, sino deshonrando a su familia. Además, si el padre, aunque demasiado tarde, acepta que doña Inés se case con don Alonso, es porque este caballero ha aumentado su honor al demostrar sus dotes como torero y salvar a don Rodrigo de una muerte segura. Don Rodrigo, en contraposición, ha perdido parte de su honor. En consecuencia, permitir el cambio de matrimonio no es una cuestión de escuchar o respetar los deseos de su hija, sino de priorizar siempre el honor. Análisis literario del caballero de Olmedo. Para entender el porqué y el cómo del caballero de Olmedo, es importante destacar que Lope de Vega escribió esta obra de teatro en verso a finales del siglo XVI, cuando el Renacimiento llegaba a España y su estilo empezaba a ser reconocido como único, convirtiéndose en un fenómeno. El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. El caballero de Olmedo es una obra que vuelve a la tragedia griega, pero con un toque personal que le da el propio autor. Un estilo tan novedoso por su forma de escribir que Lope de Vega leyó y publicó una defensa de su literatura y de su manera de entenderla. Este manuscrito lleva el título de Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo y lo leyó en forma de discurso ante la Academia de Madrid en 1609. Según lo expresa en este discurso, Lope de Vega está convencido, y así lo ha comprobado, de que se pueden superar las normas literarias anteriores, como las impuestas por autores como Cervantes, y entretener así al público de los corrales de comedia de Madrid, que es donde Lope vivía y estrenaba sus obras. No debemos entender este discurso como una crítica a lo anterior, pues Lope de Vega en todo momento respeta, alaba y hereda la tradición literaria. Simplemente propone un lenguaje, unas estructuras y unas temáticas más adaptadas a la sociedad de su tiempo. Aunque nos parezca algo raro, no debemos olvidar que las diferentes academias, todas en general, como la danza o la pintura, no solo las literarias, marcaban cómo debían ser las obras de arte, qué partes debían tener para ser consideradas buenas, etc. Esto dejaba poco margen de creación a los autores, y Lope fue uno de los que las reinventó. Las novedades literarias en El caballero de Olmedo. El caballero de Olmedo es ejemplo de cómo Lope va desarrollando esta innovación en el estilo y rompiendo con las unidades de acción, tiempo y lugar tradicionales. ¿Cómo lo hace? La acción ocurre en diferentes lugares, dentro del pueblo de Medina y en el camino hacia Olmedo. Se mezclan la tragedia con la comedia. La obra dura varios días. Los temas principales son el amor, la muerte y el honor. Se varía el estilo del lenguaje de los personajes según su clase social. Y por último, se intercalan elementos tradicionales como canciones populares. Análisis de los personajes del caballero de Olmedo.
Seguro que tienes claro quiénes son los protagonistas del Caballero de Olmedo, don Alonso y doña Inés. Su amor es el que mueve todo el argumento. No obstante, con doña Inés y don Alonso aparecen en escena otros personajes que también cumplen un papel importante. Vamos a hablar de todos ellos a través de unas cuantas preguntas, pero antes vamos a describirlos uno a uno. Don Alonso es un caballero y galán, un gran conquistador que se enamora de doña Inés y decide cortejarla. Su personalidad, siempre tan noble, hace que todo el pueblo lo admire. Se le construye como a un héroe. Doña Inés es la protagonista femenina de la obra. Se la describe como bella, como una dama, algo imprescindible para ocupar los pensamientos de don Alonso. Es astuta y capaz de engañar bastante bien cuando le interesa. Don Rodrigo, como antagonista, representa todo lo contrario a don Alonso. Es orgulloso, arrogante, irrespetuoso y desagradecido. Algo que se hace aún más evidente cuando mata a don Alonso a pesar de que éste le había salvado justo antes la vida. Don Fernando es el confidente y cómplice de don Rodrigo, hace todo lo que él le ordena. Don Pedro, como padre de doña Inés, decide por ella y actúa como un personaje de autoridad en la obra. Tello es el criado y confidente de don Alonso y siente su muerte como la de un hermano. Gusta mucho al público por su fidelidad y tono cómico. Y por último, Fabia es la Celestina y como tal logra establecer una relación entre los dos protagonistas. Veamos ahora algunas preguntas sobre los personajes. ¿Quién mató al caballero de Olmedo? Don Rodrigo mató al caballero de Olmedo por celos y orgullos. Fue ayudado por don Fernando. ¿Cómo murió el caballero de Olmedo? El caballero de Olmedo, don Alonso, murió por una herida de arma blanca. ¿Qué de noche le mataron al caballero? Esta frase es famosa porque formaba parte de una seguidilla popular que hacía referencia a una leyenda. Este verso, que todo el pueblo conocía, decía así: «¿Qué de noche mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo». Lope de Vega incluye este fragmento en su obra. ¿Qué sueño tiene el caballero de Olmedo? Don Alonso sueña que su destino es morir pronto, cuando vaya a la feria de Medina. No obstante, y aunque le asusta, demuestra su valentía yendo. ¿Cómo se llama el noble caballero al que le confiesa su amor doña Leonor? Don Alonso, el caballero de Olmedo, es el noble caballero al que le confiesa su amor doña Leonor. ¿Cómo describe don Alonso a doña Inés? Don Alonso describe a doña Inés como una mujer hermosa, de cabello rizado y ojos que iban perdonando vidas. ¿Qué ocurre cuando don Alonso regresa a Olmedo? Es en su camino de regreso cuando don Rodrigo y don Fernando lo asaltan para asesinarlo. ¿Cuál es la causa, según don Alonso, de su amor? Don Rodrigo tiene claro que la causa de su amor por doña Inés fue simplemente la vista. Solo con verla supo que era su amada. ¿Qué rey aparece en el Caballero de Olmedo? El rey que aparece en el Caballero de Olmedo es don Juan II, abuelo de Isabel I, quien se convirtió en la católica tras su boda con Fernando el Católico. ¿Qué tipo de personaje es Tello en el Caballero de Olmedo? Tello es un personaje cómico y fiel, como era típico de los confidentes y compañeros de los caballeros protagonistas. Para finalizar, vamos a contestar algunas preguntas más sobre el Caballero de Olmedo. Este último apartado de nuestro resumen puede ayudarte si tienes algún examen sobre esta obra. ¿Qué tipo de texto es El Caballero de Olmedo? El Caballero de Olmedo es una obra teatral, una tragicomedia concretamente escrita en verso. ¿Qué tipo de comedia es El Caballero de Olmedo? No es una comedia en sí, sino una tragicomedia, ya que intercala elementos más cómicos con otros más trágicos. ¿Cuáles son las acciones principales de la obra El Caballero de Olmedo? Las acciones principales del Caballero de Olmedo son: el primer encuentro entre don Alonso y doña Inés, la ruptura de doña Inés y don Rodrigo y las mentiras de la primera para llegar a ello, el enfrentamiento toreando entre don Rodrigo y don Alonso, el asesinato del Caballero de Olmedo y la orden real de ejecución de don Rodrigo y don Fernando. ¿Qué circunstancias históricas rodean la obra del Caballero de Olmedo? Quizá te sorprenda saber que la historia del Caballero de Olmedo está inspirada en la leyenda de un caballero real. Juan de Vivero, que era caballero de Olmedo, fue asesinado por su vecino Miguel Ruiz en 1521. Las razones nunca han sido esclarecidas,
por lo que es posible que la historia de amor se la inventase Lope de Vega para su obra. No obstante, lo que también ocurrió de verdad es que el ataque fue en el camino entre Medina y Olmedo. ¿Qué tiempo transcurre en El Caballero de Olmedo? En la obra transcurren aproximadamente 7 días, es decir, una semana. En el primer acto pasan 3 días, igual que en el segundo, pero en el tercero solo un día. ¿Cómo es el ambiente en la obra del Caballero de Olmedo? Como hay dos temas tan contrapuestos, el amor-vida y la muerte, el ambiente del Caballero de Olmedo es igualmente variante. Hay escenas en las que reina un ambiente más positivo y esperanzador, pero cuando los amantes ven peligrar su relación y sus vidas, todo se pinta más oscuro y triste. ¿Quién es el autor de la obra El Caballero de Olmedo? Félix Lope de Vega y Carpio escribió El Caballero de Olmedo. ¿Dónde se desarrolla la acción del Caballero de Olmedo? Hay 2 escenarios en esta obra, Medina del Campo y el camino entre este pueblo y Olmedo. ¿Te has quedado con ganas de leer la obra completa tras nuestro resumen del Caballero de Olmedo? En ese caso, lo mejor que puedes hacer es comprar el libro a través del enlace que te dejamos en la descripción. Lo recibirás en tu casa en cuestión de días. Recuerda que es una obra muy breve, así que es perfecta si te apetece una lectura clásica pero rápida. Y hasta aquí llega nuestro análisis y resumen del Caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Te recordamos que si estás buscando un resumen más general de esta obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar aún más en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.